El programa MK Ultra, el control mental de la CIA. En la oscura sombra de la Guerra Fría, nace el programa secreto conocido como MK Ultra, una serie de experimentos dirigidos por la Agencia Central de Inteligencia, o CIA, que buscaron desarrollar técnicas de control mental. Esta operación encubierta simboliza un capítulo oscuro en la historia estadounidense, donde las fronteras éticas se difuminaron en la búsqueda del dominio mental. Durante la década de 1950, el mundo estaba en el umbral de un cambio monumental. Con la Segunda Guerra Mundial recién concluida, una nueva amenaza emergía, la Guerra Fría. Una tensión constante y silenciosa entre las dos superpotencias de ese entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética, dio lugar a un ambiente de sospecha y competencia. La CIA, en su búsqueda de mantener a los Estados Unidos por delante, comenzó a explorar el control mental como un arma potencial. La iniciativa detrás de MK Ultra se centró en una idea radical: manipular la mente humana para lograr ventajas estratégicas. Imaginemos un mundo donde se pudiera controlar las acciones de un individuo, obtener información sin consentimiento o incluso destruir creencias y lealtades en secreto. Este fue el potencial que la CIA visualizó a través de la experimentación con el control mental. La Guerra Fría no solo fue un conflicto militar o ideológico, también fue una batalla tecnológica y psicológica. El temor a la infiltración comunista y la búsqueda por espiar al enemigo llevó a los Estados Unidos a perseguir estrategias innovadoras y a menudo poco éticas. En medio de esta paranoia se conceptualizó el programa MK Ultra. MK Ultra fue implementado bajo un manto de oscuridad y clandestinidad. Los documentos se destruyeron sistemáticamente para proteger la naturaleza de los experimentos. Sin embargo, lo poco que ha surgido de las sombras muestra un patrón de manipulación extrema. Uno de los enfoques experimentales más controvertidos del MK Ultra fue el uso de drogas psicodélicas. La CIA creía que sustancias como el LSD podrían desestabilizar la mente humana y facilitar el control mental. De las sustancias probadas, el LSD se convirtió en el pilar. Se administraba a menudo a sujetos sin su conocimiento para observar sus efectos y sus capacidades para inducir estados alterados de conciencia. Se llevaron a cabo experimentos de hipnoterapia con el objetivo de introducir sugerencias en las mentes de los sujetos. La idea era implantar órdenes que los individuos seguirían inconscientemente. Los experimentos de privación sensorial eran comunes. Se pensaba que al bloquear los sentidos de los sujetos, su mente se volvería más susceptible a la manipulación externa. Una de las realidades más inquietantes de MK Ultra es que muchos de sus sujetos nunca supieron que eran parte de estos experimentos. Los civiles, los soldados y otros individuos inocentes fueron, sin saberlo, peones en este juego de control mental. Instituciones académicas fueron simientes de experimentación, donde la CIA infiltró sus proyectos utilizando las universidades como fachada para sus experimentos secretos. Prisiones y hospitales también ofrecieron un suministro constante de sujetos de prueba, bajo el disfraz de tratamiento médico y rehabilitación. La manipulación psicológica se volvió integral, con técnicas que intentaban reestructurar el pensamiento humano y remodelar comportamientos. Más allá del alcance inicial, se creyó que tales métodos podrían redefinir la guerra psicológica, ofreciendo control sobre las acciones militares y políticas de poderes enemigos. Desde sus inicios, MK Ultra estuvo plagado de preocupaciones éticas, considerando la involuntariedad de sus sujetos y los métodos utilizados. Estos experimentos innegablemente violaban los derechos humanos fundamentales, lo que plantea preguntas sobre la justificación moral de tales prácticas. Mientras que los encargados del programa avanzaban con sus pruebas, el público permanecía en una ignorancia casi total sobre estos experimentos inmorales que transcurrían tras bambalinas. La divulgación fue cuidadosamente evitada, la CIA mantuvo un control férreo sobre la información, incluso más allá de sus propios círculos internos, para asegurar que nada saliera a la luz. Antes de MK Ultra, existieron proyectos como Bluebird y Artichoke,
que sirvieron como precursoras, estableciendo las bases para experimentos aún más invasivos. El desarrollo de técnicas de interrogatorio avanzadas para obtener información crucial de enemigos potenciales fue un aspecto clave de estos programas. A pesar de sus promesas, MK-Ultra no se limitó a la manipulación inmediata, sino que también se enfocó en objetivos más extensos, incluyendo el entendimiento del potencial humano en situaciones extremas. Si bien estas prácticas tuvieron lugar en Estados Unidos, las implicaciones del control mental resuenan a nivel global, generando temores sobre su implementación en la geopolítica mundial. A pesar de la inversión y los esfuerzos, el programa nunca logró controlar la mente humana de la manera efectiva que se imaginó, lo que llevó a su eventual cancelación. La verdadera naturaleza de MK-Ultra salió a la luz gracias a periodistas valientes que persistieron en descubrir la verdad y expusieron los secretos del programa. En la década de 1970, las investigaciones revelaron la magnitud de MK-Ultra, provocando un escándalo nacional y reclamos por investigaciones a fondo. Las audiencias del Comité Church, encabezadas por el senador Frank Church, investigaron a fondo las operaciones clandestinas y sacaron evidencias impactantes al frente. El senador Church afrontó al gobierno estadounidense, revelando hasta dónde llegó la CIA en sus intentos de dominación mental. Las revelaciones del programa provocaron una ola de ira y asombro en el público estadounidense, quienes exigieron respuestas y responsabilidad. Mientras se procesaban las implicancias legales, surgieron preguntas sobre el entendimiento ético de tales acciones, llevándonos a un replanteamiento de las normas y prácticas. La CIA intentó justificar las acciones bajo la amenaza comunista y la seguridad nacional, argumentando la importancia de tales programas para la protección del país. Finalmente, MK-Ultra fue clausurado en respuesta a la presión pública y gubernamental para detener tales prácticas inhumanas. Las repercusiones de MK-Ultra resonaron mucho después de su cierre, influyendo en temas de confianza pública y el alcance de la autoridad gubernamental. A pesar de su finalización, MK-Ultra nos recuerda los riesgos de empoderar a las organizaciones sin rendición de cuentas y la facilidad con que los derechos pueden ser sacrificados ante el miedo. El programa sirvió como una dura lección sobre las limitaciones que se deben imponer al poder en nombre de la justicia y la libertad humana. MK-Ultra no solo dejó huellas en la política, sino que también se infiltró en la cultura popular, inspirando libros, películas y teorías de conspiración. Naturalmente, el secretismo alimentó un interés continuo y la especulación sobre las dimensiones ocultas y los objetivos reales de MK-Ultra. Numerosos documentales y libros han explorado el legado del programa, ofreciendo diferentes perspectivas sobre su impacto social y político. Este capítulo oscuro de la historia estadounidense sirve como un recordatorio lúgubre de las distancias que una nación puede recorrer bajo las sombras del miedo. Hoy en día, el control mental se examina desde nuevos ángulos, y su historia advierte sobre las tentaciones del poder absoluto y el sacrificio de la ética. Con el cierre de este oscuro capítulo, reflexionamos sobre la importancia de los derechos humanos y la ética en cualquier búsqueda de poder, mostrando nuevamente que el fin nunca justifica los medios, sin importar cuán noble pueda parecer.